¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios, benditos hermanos. Desde lo más profundo de mi ser, y que ese sentir no es mío sino de Dios, deseo que con las enseñanzas que el Todopoderoso nos permite en estos últimos tiempos, sea para que todos sean salvos y escuchen y crean en el conocimiento de la verdad. Son los deseos de este su siervo. Yo, bendito hermano y bendita hermana, como sirviente de mi Señor Jesucristo y de Dios, oro, le pido y le ruego, tanto por este servidor como por cada uno de ustedes. Yo le he pedido a Dios para que me permita tener el privilegio de ser un instrumento, un portador de su bendita palabra, para maravillarme de sus enseñanzas, sabiendo que yo solamente soy un instrumento y que cada que Dios me permite una enseñanza, le debemos de dar gloria a Él y nunca al hombre, porque la sabiduría es prestada. Yo le he pedido, bendito hermano, para que me permita ser un instrumento, sabiendo que para pedirle y tener esta riqueza y esta bendición, debo de venir delante de Él, guardando el pacto del ministerio que me ha dado. También le he pedido, y Dios escucha a los justos, por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille, los traiga de regreso y no se vayan a perder, por los que Dios tenga predestinados para encontrar el día de mañana estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre, sin importar el medio, para que Dios toque los corazones y pueda haber un fruto de vida a todos los que vienen con hambre, a todos los que vienen con sed de justicia, a todos los que vienen con temor, a todos los que vienen con credulidad, a todos los que vienen con fe, a todos los que vienen con la esperanza de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Son los deseos de este su siervo, y yo he orado, bendito hermano y bendita hermana, por todos ustedes, por todos los que estamos en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Argentina, en Venezuela, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así que continuemos con el capítulo 3 de San Lucas. Nos corresponde hoy la enseñanza número 12. Enseñanza número 12 del Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Palabra de Dios. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia. Entonces nos está hablando de los tiempos del Imperio Romano, bendito hermano y bendita hermana. Recordemos que ya habíamos visto que había nacido de Elizabeth un profeta que iba a dar testimonio del camino, que iba a preparar el camino del Señor. Recordemos que vimos también que ya había nacido nuestro Señor Jesucristo y que ambos iban creciendo. Bueno, en ese tiempo del Imperio Romano, que el César era el rey de Roma, tenía gobernadores en sus provincias del imperio en Jerusalén. Recordemos que estaban bajo un gobierno, aunque estuvieran en Israel. El gobernador de Judea era Poncio Pilato, que es muy conocido aquí en la Biblia, que es el que posteriormente es el instrumento al que le llevan a Cristo Jesús para crucificarle.
Y Herodes también, que también tiene testimonio en la Biblia, un hombre muy sonado, amigo de Juan el Bautista, que lo mandó decapitar, que este era el gobernador, se les llamaba tetrarcas a los gobernadores, era gobernador de Galilea, uno de Judea y otro de Galilea. Y también tenían un hermano llamado Felipe, que también era tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, el hermano de Herodes Felipe. Lisanias, tetrarca de Abilinia. Y siendo sumos sacerdotes, versículo 2, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ahora, en esos tiempos estaban como principales, como sumos sacerdotes de Dios, al pueblo de Dios, porque ya también hemos visto, bendito hermano y bendita hermana, en el Antiguo Testamento, a quien eligió Dios como sacerdotes de la tribu de Leví, y que habían sumos sacerdotes puestos por Dios y sacerdotes. Aunque recordemos que aunque eran pueblo de Dios, aunque eran de la tribu de Leví, aunque eran sacerdotes genuinos, esto no quiere decir que estuviesen sujetos a Dios. Como de igual manera, hoy hay representantes llamados por Dios, que Dios nos dio una forma, pero que después traicionamos el pacto y pecamos. Bueno, entonces en aquel entonces, bendito hermano y bendita hermana, en esos tiempos del César, de Pilatos, de Herodes, habían sumos sacerdotes, los principales eran Anás y Caifás. Y en ese tiempo vino palabra de Dios a Juan, este varón que vimos que nació de Elizabeth, este varón que vimos que se fue al desierto, que ya vimos la profundidad a aprender la palabra de Dios, a ser adiestrado. Y una vez que ya estaba maduro, una vez que Juan el Bautista le llamó Dios, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, como ya vimos que su padre, el que quedó mudo, fue Zacarías, su madre Elizabeth, en el desierto, porque recordemos que estuvo en el desierto mucho tiempo. Y en el versículo 3 dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautizo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y aquí empieza el ministerio no puesto por un hombre, sino puesto por Dios. Porque aquí estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, que vino palabra de Dios para que empezara un servicio, para que empezara una obra. Esto es muy importante recalcarlo, bendito hermano y bendita hermana, porque Satanás engaña disfrazado de luz en muchas iglesias que aparentemente parecen cristianas, donde hoy los representantes, los profetas, son puestos por el hombre, por escuelas teológicas y no por Dios. Entonces, en cuanto Dios le habló, este varón empezó una obra. Y muy importante también porque hay mucha enseñanza en este versículo. Él estaba en el desierto y el Jordán, precisamente ese río que dividía el desierto de donde estuvieron caminando 40 años en la antigüedad el pueblo de Dios y que pasaron luego a la tierra prometida de Canaán. Bueno, pues ese río dividía o era la frontera de Canaán y del desierto donde habitaban los moabitas en aquel entonces, los amonitas. Y era, ahora sí que, como aquí en México, por ejemplo, hay una frontera entre México y Estados Unidos y hay un río que también es una frontera donde muchos migrantes pasando ese río ya se encuentran en Estados Unidos. Pero aquí hay enseñanza, bendito hermano y bendita hermana. Juan el Bautista, ¿cuál es la revelación? Que del otro lado del Jordán, donde no era Jerusalén, simbólicamente
representa el mundo y el Jordán representa la puerta para poder entrar hoy al reino, para poder entrar hoy a la ciudad celestial, para poder entrar hoy a Jerusalén, la que no se puede palpar, para poder entrar al monte de Dios. Entonces, yo estoy del otro lado del Jordán, yo estaba siendo no cristiano, yo estaba en el desierto del otro lado del Jordán, estaba con los moabitas, espiritualmente hablando, como una sombra, porque recuerde que la palabra Moab significa lugar de fornicación, y el mundo era de fornicación, y yo estaba en ese lugar, y para poder entrar al reino, para poder entrar a esta bendita vida, para poder ser hijo de Dios, tuve que cruzar el Jordán. Y hoy significa lo que es el bautizo. De igual manera, en el Antiguo Testamento, bendito hermano y bendita hermana, el primer pueblo, cuando estaba en el desierto, que ya habían llegado a la frontera para pasar a la tierra prometida, a la tierra que Dios les había prometido, la tierra de Canaán. Recordemos que los sacerdotes iban al frente, que el Jordán venía crecido y no podían pasar, pero que al tocar la planta de los pies de los sumos sacerdotes, el río fue abierto, fue parado en su corriente para que con el arca del testimonio de la alianza que llevaban los sacerdotes cargando, pasaran en seco y pasara todo el pueblo del desierto a una tierra prometida que hoy es Israel, que antes no la tenían. Así, bendito hermano y bendita hermana, nosotros antes estábamos también dando vueltas en el desierto, un discipulado, y el bautizo representa la puerta para poder entrar a este bendito camino, a este bendito reino, como lo vamos a ir viendo, todo con simbolismos, cuando Dios nos permite revelación por no pecar, y ese es el amor de Dios, para poder profundizar toda esta bendita enseñanza. Entonces fíjense bien, Juan el Bautista, ¿qué era lo que decía? Porque también nosotros por toda la región vamos gritando arrepiéntanse y bautícense, porque los que se bautizaban eran bautizados en el Jordán. Entonces, él fue por toda la región contigua, en el desierto, por toda la orilla del Jordán, predicando el bautizo de arrepentimiento. Ahora, muy importante, predicando o enseñando el bautizo del arrepentimiento, predicando el bautizo. También, bendito hermano y bendita hermana, quiero hacer una pausa y quiero hacer énfasis en esto, porque ya Dios nos ha permitido a los poquitos que van dando un seguimiento, a los que tienen hambre, darnos revelación de que estamos hoy en la apostasía, de que hoy estamos en un tiempo donde los que se dicen pueblo de Dios son del diablo y no son de Dios, y meten herejías, como en todas las enseñanzas. Una de las muchas enseñanzas donde meten herejías es en el bautizo, porque aquí estamos viendo que se está predicando el bautizo. Yo tuve la oportunidad de ir cuando tenía poco tiempo de cristiano, cuando no tenía discernimiento, cuando Dios en su amor me estaba dando una forma de ir a muchas congregaciones que se autodecían cristianas, y me tocó ver cómo los representantes decían a la muchedumbre, porque se juntaba mucha gente, levante la mano, un domingo, levante la mano, ¿quién viene por primera vez? Ni siquiera conocían bien a sus ovejas. Y claro que había gente que llevaban a familiares o llevaban hijos. Entonces, siempre había en cada domingo 5 o 7 manos levantadas que iban por primera vez, y el representante, como muchos, porque usan la misma estrategia, les dicen, pasen adelante por favor. Si quieres la bendición de Dios, si quieres ser hijo de Dios, si quieres las riquezas, si quieres que Dios te perdone, haz esta oración y bautízate. Pero, ¿sabe cuándo les predican el bautizo?
porque sabe que el predicar el bautizo son las buenas nuevas de salvación. Sabe el bautizo la profundidad que tiene. Sabe que yo, para poder llamar a alguien que no tiene conocimiento, que está en la carne, debo de tener paciencia y debo de sentarme con esta persona a predicarle cuál es el pacto, cuáles son las condiciones para que él pueda tener vida. Y eso no se hace hoy, bendito hermano, porque para poder predicar este bendito camino, para poder dar las buenas nuevas de salvación, necesito sentarme con una persona por lo menos 1 hora y media, por lo menos, para poderle predicar el bautizo, por lo menos. Y digo por lo menos por si no tiene dudas, porque si tiene dudas y tiene hambre, se alarga la situación. Ahora, ¿qué es predicar el bautismo? No nada más, aquí vamos a ver que sean arrepiéntanse, pero bueno, la bendita palabra del Evangelio, bendito hermano y bendita hermana, cuando se me abre por primera vez la boca de Dios y que yo no tenía conocimiento y tengo el privilegio por primera vez de escuchar esta bendita palabra, bueno, la bendita palabra me enseña que yo soy pecador, que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, por cuanto todos los hombres pecamos. Y también me hizo saber que todo lo que yo hacía era en ignorancia. Me hizo saber que yo no era hijo de Dios. Me hizo saber que yo no era pueblo de Dios. Me hizo saber que yo estaba muerto, que estaba en ignorancia. Me hizo saber que estaba en una obra infructuosa. Y me hizo saber también que estaba bajo un gobierno opositor del mal. Ahora, recuerde que esto es por fe. Cuando se me abrió la bendita boca, se me dio la oportunidad, por esta bendita boca que es la Biblia, de arrepentirme. Y el arrepentimiento y la condición para la cual Dios me podía perdonar era una muerte, porque la palabra bautizo viene del griego, viene del hebreo baptizo, que significa inmersión. Y bien, el bautizo Dios lo dejó como una sombra de lo que iba a venir, como una muerte, como una sepultura, como dice en Romanos capítulo 6. El bautizo representa también, como ya lo hemos venido aprendiendo, una semilla que se abre la tierra y que se entierra, porque el bautizo es por inmersión. O sea, el verdadero bautizo es que en el río, en el Jordán o en un cuerpo de agua, la persona fuese sumergida por fe, porque al sumergirse totalmente en el agua representa el grano de trigo que ha de ser enterrado, y para que el grano lleve fruto necesita ser cubierto por la tierra para que el grano muera. Entonces, por fe, simbólicamente, cuando en el verdadero bautizo es por inmersión, en ese momento por fe le estoy mostrando a Dios que estoy muriendo al pecado, que me estoy separando del mundo, que me estoy separando de la carne, y que yo sé, mediante el Evangelio, porque cuando se me predica por primera vez la verdad, yo sé que al salir del bautizo, en ese momento voy a ser resucitado espiritualmente, porque mi espíritu estuvo muerto mucho tiempo, que va a ser despertado, que va a ser resucitado para ser hijo de Dios, para ser un ser espiritual y para empezar una vida nueva, lejos de Moab, lejos del desierto, en el monte que no se puede palpar, en la ciudad que no se puede palpar, en la Jerusalén celestial, como dicen Hebreos. Y eso, bendito hermano, vuelvo a repetir, para poder predicar el bautizo, necesito enseñar, y una vez que se bautizan, discipular. Porque Juan el Bautista, a todo aquel que creía, a todo aquel que se arrepentía, tenía el privilegio, Juan el Bautista, de enseñarles el camino, de discipularlos, porque la palabra discipular o discípulo es alumno, y cuando uno acepta el pacto, cuando uno acepta el bautizo, tenemos el privilegio de que tenemos el don de enseñar la palabra
y aquellos se vuelven alumnos de Cristo Jesús. Bueno, entonces dice, predicando el bautizo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Porque de igual manera, cuando yo me arrepiento, cuando yo creo que soy pecador, cuando yo creo que estaba muerto, y yo le digo, Señor, perdóname, te lo suplico, Dios para eso mandó a su Hijo, para eso mandó a estos profetas, para que todo aquel que en Él creyera fuese perdonado y tuviéramos una oportunidad para el perdón de los pecados. Como está escrito, dice en el versículo 4, en el libro de las palabras del profeta Isaías. Precisamente en el Isaías 40, capítulo 40, está escrito 40, versículo 3, está escrita esta profecía 750 años antes de que viniera Juan el Bautista. Ya estaba profetizando Dios sobre este siervo, sobre este instrumento que iba a preparar el camino del nuevo pacto. Y así estaba escrito en Isaías: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Ahora bien, voz del que clama en el desierto, voz. La bendita palabra, bendito hermano y bendita hermana, cuando dice que Cristo Jesús vino a sanar a mudos, también tiene simbolismo, hermano, porque yo, antes de ser cristiano, antes de ser un siervo de Dios, era mudo. ¿Por qué era mudo? Porque jamás hablé ni media palabra del reino de los cielos, porque no tenía conocimiento, porque era de carne, porque estaba en el mundo. No tenía conocimiento. Y mi lenguaje pues, era mundano, era de muerte, era de una sabiduría infructuosa. Pero por la gracia de Dios, cuando me resucitó y me sanó, tuve la oportunidad, como Juan el Bautista, de que Dios me permitiera dar testimonio con mi boca. Por eso, esta boca, los que somos siervos de Dios, clamamos, fíjese bien, clamamos en el desierto. Y sí, porque cuando un verdadero siervo sale al mundo a tocar puertas, o a las plazas, o a los parques, y aprovecha el tiempo para ir a dar testimonio, el mundo representa un desierto, simbólicamente. ¿Por qué representa un desierto? Pues en un desierto no hay vida, no hay agua, no hay un árbol, no hay cosa verde. Así está el mundo, hermanos, sin Dios, porque Dios es la vida, Dios es la lluvia, Cristo Jesús es el maná, es el sustento, y los que hemos pasado de este lado, pues ya no estamos muertos, ya no estamos sin vida, ya estamos en un lugar donde hay agua espiritual, donde tenemos sombra, estamos en un paraíso, para que me entiendan. Hablando simbólicamente siempre, con los simbolismos. Ahora, ¿a dónde tenemos que llevar el Evangelio nosotros? ¿A dónde tenemos que predicar el bautizo? En el desierto, en el mundo. Ahora, ¿qué es lo que clama? Porque la palabra clamar es como una rogativa. Porque Dios, por medio de los siervos, recordemos que Juan el Bautista tuvo la llenura del Espíritu Santo. Ahora, Juan está profetizado que iba a ser un instrumento, como dice aquí, para preparar el camino del Señor. No para que estuvieran en el camino, solamente para preparar el camino. Ahora, Jesús, sabemos perfectamente bien que la palabra nos enseña que Él es el camino, no Juan. Cristo Jesús es el camino. Pero ¿cómo lo iba a preparar? Bueno, lo iba a preparar porque Juan el Bautista predicaba al primer pueblo, a los de la circuncisión, para que dejaran los primeros cultos, para dejar la ley, para dejar la circuncisión y para prepararlos por medio del bautizo, que no estaba ese culto en el Antiguo Testamento. El bautizo por primera vez se nombra en la Biblia, por primera vez con Juan el Bautista. En el Antiguo Testamento no habían bautizos. Entonces, aquí en este Nuevo Testamento,
el bautizo representa precisamente una muerte a la carne, una muerte al mundo, arrepentirse y recibir la resurrección para empezar una vida espiritual. Entonces, Juan el Bautista los estaba preparando nada más en agua, no bautizaba en espíritu como lo vamos a ver, sino los estaba preparando para que cuando viniera nuestro Señor Jesucristo y muriera y resucitase, todos los que creyeron, todos los que vinieron a las enseñanzas, tuvieran la vida espiritual. Bueno, entonces dice que preparar el camino del Señor. ¿Y qué es lo que gritaba? ¿Qué es lo que le gritaba al primer pueblo? Porque esto es arrepentimiento, enderezar sus sendas. Y voy a poner de ejemplo esto, bendito hermano y bendita hermana, enderezar sus sendas, para que usted pueda más o menos entender. Mire, la bendita palabra de Dios dice en Eclesiastés que el camino que Dios nos dejó fue derecho. Pero cuando pecamos, el mismo Dios torció el camino. Y este es un camino torcido. Yo quiero subir allá arriba, quiero subir a lo espiritual, pero no puedo porque está torcido y me regresa abajo, y me regresa abajo. Así dice en Eclesiastés que lo que él torció, así lo dice, nadie lo puede enderezar como ser humano. Pero ya también profetizando en Eclesiastés, que cuando vino Cristo Jesús, más bien que cuando Juan el Bautista predicaba preparar el camino del Señor, ¿qué hizo Cristo Jesús? Que lo que Dios torció, ya estaba así. Aparte recordemos que el primer pueblo era pecador, la mayoría, excluyendo a María como ya lo vimos, y un remanente muy pequeño que había guardándose en el primer pacto y conforme a la ley. Ahora, aquí, fíjese bien, enderezar sus sendas, porque aquí, ¿a quién está predicando? Que se arrepientan. A los pecadores, enderezar. Porque, bendito hermano y bendita hermana, los caminos de Satanás nos llevan abajo. El camino de Cristo Jesús, porque ya venía a enderezar ese camino, nos lleva a vida. Arriba, perdón. Dice en el 5, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados. Ahora, todo valle se rellenará. Vea la profecía, vea qué hermoso. Generalmente, bendito hermano y bendita hermana, un valle es una extensión de terreno donde no hay árboles, donde no hay nada, donde hay puro pasto quizás. Un valle. Aquí, por ejemplo, anteriormente, aquí a México se le llamaba el Valle de México, porque no había montes. No había ningún monte. Sí habían árboles, perdón, pero era una extensión plana donde no había montes. Y todo tiene revelación. Porque aquí cuando dice, todo valle se rellenará, ¿de qué? ¿De qué voy a rellenar? Bueno, rellenar es esto, ¿no? Vamos a suponer que a mí se me termina este bote o este frasco donde yo tengo agua o tengo aceite y ya no tiene aceite, ya no tiene agua. Entonces, rellenar es tomar el aceite y ponerlo. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, sabemos que el Edén, en el Antiguo Testamento no era un valle. El Edén era un campo, un huerto, donde habían árboles y donde había una obra. En un valle no hay obra, no hay sembradíos, no hay maíz, no hay trigo. Entonces rellenar es que nos vino a regresar la obra que Adán y Eva perdieron, el campo que perdimos y el campo que nos vino a dar Cristo Jesús para sembrar, para que ya no fuese un valle, para que hubiera también montes. Fíjense lo que dice, ¿verdad? Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Ahora, al valle, ya no va a ser un valle, se bajará todo monte y collado. Recuerda, bendito hermano y bendita hermana, que los montes tienen representación, tienen simbolismo, también los collados. Los montes representan el lugar más alto del planeta Tierra. De hecho, el lugar más alto en el planeta Tierra
es un monte que se llama el Everest, que tiene más de 8,000 metros de altura, el Everest. ¿Sí? De igual manera hay muchos otros montes en Perú y en los Andes y en muchas partes en México, donde los lugares más altos son los montes. Ahora, ¿qué representa entonces un monte? Representa al Altísimo, representa el tercer cielo, representa estar alejados del mundo, representa ser de arriba y no de abajo. Como dice la bendita palabra, alguna ocasión Cristo Jesús daba testimonio y decía, yo no soy de aquí abajo, mi reinado está allá arriba, no aquí abajo. Y también dio testimonio de sus discípulos y dijo, como también ellos no son de aquí abajo. Como dice en Efesios capítulo 1. Fíjense, lo voy a leer, bendito hermano. Si quiere irse, váyase, pero se lo voy a leer para que podamos dar testimonio de los montes, ¿verdad? Dice así, fíjese bien, en el 1.3, dice, en esta epístola a los Efesios, dice, Pablo por medio de Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Ahora, los lugares celestiales no están aquí abajo, están arriba. Y en el momento, bendito hermano y bendita hermana, que la bendita palabra me predica, que me bautice, yo dejo lo de abajo, dejo la carne, dejo la mesa de Satanás y paso a ser un ser celestial. Y la bendita palabra con su conocimiento me va alejando, este camino derecho me va alejando, como ya se lo he puesto también muchas veces, ¿verdad? Este es el mundo, este es de la muerte, es donde está Satanás, el monte está aquí, el bautizo me resucita para darme el camino y mediante el discipulado voy subiendo hasta llegar a ser un ministro, porque cuando llega uno a ser un ministro, llega a ser un monte, cuando llegó a la cumbre. Y llegar a la cumbre es estar alejados del mundo, hermano, totalmente separados del mundo. Bueno, entonces fíjese lo que dice y vea lo que predicaba Juan el Bautista. Y se bajará todo monte y collado. Se bajará a servirle a Dios, ya como montes o como collados. Y los caminos torcidos serán enderezados. Los caminos torcidos del engaño que trajo Satanás, gracias a Cristo Jesús y a este pacto de verdad, que vino a enderezar mi camino, como ya se lo dije, lo que Dios torció. Ahora, esos caminos que me llevaban a la muerte, esos caminos, esa vana manera de vivir que recibí de mis padres, gracias a este evangelio, fueron enderezados y yo hoy tengo una vida que voy acercándome, voy atesorando, donde no hay ladrón ni polilla, gracias al bautizo, gracias a Cristo. Y los caminos ásperos serán allanados. Los caminos peligrosos, los caminos con espinos, los caminos allanados donde no se podía pasar como en una selva, serán limpiados para poder caminar. Por Cristo Jesús, todo esto. Y dice en el versículo 6, porque está profetizando, y esto es lo que predicaba del bautizo Juan el Bautista, con las enseñanzas verdaderas. Y todo lo que estamos viendo aquí, bendito hermano, fíjese bien lo que le voy a decir, por favor. Todo esto que estamos viendo son las verdaderas riquezas y no las engañosas que hoy predican. Bautízate y vas a tener casa, bautízate y vas a tener trabajo, bautízate y vas a tener salud, bautízate y vas a tener No es cierto, hermano, eso es mentira. Aquí estamos viendo la verdad, porque Juan el Bautista está predicando el bautizo del arrepentimiento y está predicando primeramente todas las riquezas que venían por medio de Cristo Jesús. Bueno, dice en el versículo 6, y verá toda carne la salvación de Dios. ¿De qué éramos antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo? Éramos seres carnales. Le explico. Dios, cuando hizo su creación aquí en el planeta Tierra,
Dice la bendita palabra en Génesis que Dios los hizo conforme a su imagen y semejanza. Y la imagen de Dios es espiritual. Dios no es de carne. Dios es un ser espiritual. Así, cuando entró el pecado al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, nos convertimos en seres terrenales, carnales. Dejamos de ser celestiales, dejamos de ser espirituales, entró el pecado por un hombre y nos volvimos seres carnales. Y así, Satanás tuvo el imperio sobre el ser humano, porque ya no teníamos la imagen de Dios. Y alguna vez en San Juan capítulo 3, cuando Nicodemo, un sumo sacerdote, fue a visitar a Cristo Jesús de noche, Cristo Jesús le dijo: de cierto te digo, que todo lo que es nacido de carne, carne es. Y todo lo que es nacido de espíritu, espíritu es. De cierto te digo, que el que no nace de agua y de espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. También en San Juan capítulo 4 dijo y nos da la enseñanza Dios por medio de Cristo Jesús: mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso vendrá toda carne. Yo era de carne cuando vino Dios. Bueno, cuando me bauticé como Cristo Jesús, se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, y descendió el Espíritu Santo como una paloma cuando Cristo Jesús salía del agua, y en ese momento Cristo Jesús empieza una vida espiritual y deja el pacto de la circuncisión, deja el pacto de la ley, deja el pacto de la carne y empieza una obra diferente, pero a la imagen de Dios, un ser espiritual. Y esta bendita enseñanza, pues, esta bendita profecía, esta bendita riqueza, era para todos nosotros, bendito hermano. Y verá toda carne la salvación de Dios, porque pues yo no podía ver el camino, no podía ver a Cristo, porque la salvación de Dios es poder ver a Cristo, es poder ver al autor y consumador de la fe, como dice la bendita palabra, ¿verdad? Los que hemos sido bautizados y hemos entrado por la puerta del redil, que nos dice la bendita palabra: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, puestos los ojos ahí. Pero yo antes no podía ver a mi Salvador, antes no podía ver a Cristo. Ahora, Dios vino y me dio su espíritu para poder ver la salvación, me quitó la ceguera, me quitó el velo para poder ver el camino. Dice: y verá toda carne. Claro, toda carne que creyó cuando se le predicó, como dice en San Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo, que mandó a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea, no dice para todos, no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, ahí está. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y Juan el Bautista predicaba y decía a las multitudes, porque se acercaba mucha gente, habían multitudes que iban, de acuerdo de la circuncisión, que salían para ser bautizados. Fíjate, salían para ser bautizados por él. Y fíjese lo que gritaba, ponga atención: ¡oh, generación de víboras! ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Sobre todo los fariseos. Mira, hermano y hermana, alguna ocasión a mí me llamaba la atención por predicar el Evangelio de la verdad. Porque el Evangelio de la verdad, al decir que soy pecador, al decir que no era de Dios, al decir que estaba muerto, no me ofendió, hermano. Pero hay gente que sí lo ofende. Y de igual manera, cuando la bendita palabra me habló de un lago de fuego, de un juicio, tampoco me ofendió. Pero ¿qué ha pasado en este tiempo que Dios me ha permitido hablar la verdad? Que me ha tocado ocasiones donde se han burlado y me han dicho: no, Dios es amor, Dios no viene a amenazar, Dios no viene a hablar así. Porque están acostumbrados a que los engañen y a que les digan: ya chiquito, eres salvo, no te preocupes, vas a tener casa. Y les gusta que les rasquen el oído. Pero a los poquitos que creemos. Y claro,
que Juan el Bautista lo decía para ofender? Porque ¿para qué fue levantado Juan el Bautista como lo vimos? Para ser un instrumento de Dios, para que no se perdiese el primer pueblo. Y era justo que les hablara así. Juan el Bautista no estaba hablando. El que habla así es Dios. Y claro que los fariseos, al pecar, ya no eran de Dios. Fíjese bien lo que les dice. Oh, generación. Generación viene de genealogía, de simiente, de víboras. ¿Qué representa la víbora, bendito hermano y bendita hermana en la Biblia? Pues representa a Satanás, ¿no? Porque yo le digo, yo veo una víbora y no digo ahí está Satanás. Dios usa simbolismo siempre para poder entender la bendita palabra de Dios. Porque proféticamente o como una sombra de lo que iba a venir, Dios utilizó este animalito para representar a Satanás. Bueno, a mí me ha gustado mucho ver History Channel, me ha gustado mucho documentarme, y antes también de ser cristiano, sobre los animales. Tener conocimiento de arañas, de víboras. Ahora, la víbora, bendito hermano y bendita hermana, generalmente es un animal de caza, de cacería. Y es uno de los animales más astutos que hay para cazar. Porque una serpiente se camuflajea, una serpiente es paciente, puede pasar mucho tiempo en un matorral escondida, sin moverse, y tiene la paciencia para cuando tenga al ratoncito o al conejito o a la presa cerca, ataca, y de 100 veces que ataca, una falla y 99 acierta. Ya dándole la enseñanza a Dios que Satanás engaña al mundo entero, que ha engañado a muchos, que se ha llevado a muchos cristianos. Por eso dice la palabra, velar, no desconocer las artimañas de Satanás, pero hay un precio para poder protegernos del cazador. Ahora bien, todos los que hemos sido mordidos por la serpiente somos ya en una generación espiritual, porque ¿cuál es la generación del diablo? Los que son de carne, hermano. Miren, hoy en este nuevo pacto, los hijos de Dios, hablando con la Biblia, son aquellos que son espirituales, no los que andan en la carne, no. Ahora, yo soy espiritual ahorita, pero de igual manera si yo peco, si yo me dejo engañar, si yo le doy alguna comida a mi carne de algún deseo que tenga, de alguna concupiscencia, muero, se me quita la espiritualidad y me convierto en un ser de carne. Y por naturaleza voy a ser descendencia del diablo, porque la genealogía o la descendencia del diablo son los de carne. Los hijos de Dios son espirituales. Entonces dice, generación de víboras. Ahora, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Principalmente le hablaba a los que enseñaban, a los fariseos. Y de igual manera, generación de víboras, porque una víbora, ¿qué hace? Tiene veneno, ataca, caza. Y los fariseos engañaban a la gente, hermano. Los fariseos ya no predicaban la verdad. Ahora, fíjese bien, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? La bendita palabra me enseña y nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿De qué ira venidera está hablando y qué es ira? Mire, una cosa, bendito hermano y bendita hermana, es un enojo, y otra cosa es la ira. La ira. La ira bíblicamente se representa como que se sube la sangre, como que se pone rojo el cuerpo y como que se saca uno de las casillas y no se da cuenta. Y puede en la ira hacer cosas que no quería hacer. Le explico. Una persona que entra en ira puede matar a alguien que le causó esa ira y aventarle, si ya le dio un balazo en el corazón, aventarle toda la mente, aunque ya esté muerto. O bien
Si yo lo acuchillo 2 veces y ya sé que está muerto, seguirle y hasta destazar. Y ya después, ¿qué pasa? Darme cuenta de la atrocidad que hice. Ahora, Dios, yo anteriormente, y todavía, hermano, jamás concebí un Dios de ira. Nunca. Porque la bendita palabra me enseña que Dios es amor. Pero, una cosa es que nosotros, Dios no tiene ira. Una cosa es que nosotros le provoquemos a ira. Le explico, bendito hermano y bendita hermana. Un ejemplo, porque ese fruto no debe de haber con los cristianos, es un ejemplo, una parábola. Yo me prometo amor con una pareja que me acabo de casar, pero le digo, yo soy una persona que te amo mucho y yo soy una persona que soy muy celoso. Nunca me vayas a engañar, porque el día que me engañes, no sé qué pueda pasar, no es mi corazón. Yo soy un pan de dulce. Y esta pareja me conoce desde hace 10 años, tuvo el noviazgo con, y sabe que yo nunca me enojé, sabe que yo nunca peleé, sabe que nunca fui violento. Digo, yo no tengo ese fruto, mi amor, pero por favor no me vayas a despertar ese fruto que yo no lo tengo. Pero después de 5 años, ella es incrédula y me engaña. Y los cacho yo. Y maté a los dos y me desconecté. Y me provocaron algo que yo jamás en mi vida había tenido. De igual manera, bendito hermano, la ira no es un fruto de Dios, sino es una provocación a los que traspasamos el pacto de Dios. Ahora, la ira venidera, ¿cuál es? Va a haber un juicio, bendito hermano y bendita hermana, bíblicamente. Y va a ser horrendo. Porque yo le digo algo. Uno de los peores castigos de la ira de Dios mientras estemos aquí como cristianos es que Dios me quite su presencia y al quitarme su presencia me deja muerto, me deja carnalmente otra vez y su ira es que me entregue a Satanás y que sea un instrumento de Satanás. Pero hay un peor castigo todavía. Así puedo yo estar engañado y vivir en agobio, pero va a haber un juicio algún día. Y yo le digo, lo peor está por venir, lo peor. Y lo peor, bendito hermano y bendita hermana, es el día del juicio final, donde la bendita palabra nos enseña que hay un lago de fuego, que hay una perdición eterna. Y cuando Dios me reveló la enseñanza mediante toda la Biblia, del terror, del dolor y de lo que hay en ese lugar, ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Yo no huí, yo mejor me arrepentí, yo mejor hice frutos dignos, porque este pacto de fe es saber que Cristo Jesús murió y resucitó, y al confesar y al creer que Cristo Jesús murió y resucitó, yo sé que va a haber un levantamiento, yo sé que va a haber un juicio, yo sé que Dios va a pedir cuentas desde Adán y Eva hasta el último ser humano que haya nacido en el planeta Tierra algún día. Entonces, hoy también hay muchas congregaciones que les enseñan a huir de la ira venidera. ¿Y cómo les enseñan a huir de la ira venidera? Los engañan diciéndoles que Dios es amor, que ya son salvos, que no pierden la salvación, que solamente Dios es justo, que ya está, y los enseñan a huir de la ira venidera, porque la ira venidera es para los que no guardaron el pacto, para los que no imitaron a Cristo Jesús, para los que no fueron íntegros, para los que no dieron frutos dignos de arrepentimiento, para los que no pusieron a trabajar sus talentos, para los que se bajaron de la cruz. Bueno, ya había, hermano, engaño. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Dice 8. Y aquí está el amor de Dios. Hacer, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, vamos a meditar en esto. Bendito hermano y bendita hermana.
frutos. La palabra fruto. Primeramente, cuando la bendita palabra me habla de fruto, nos habla que el único que puede dar un fruto por medio de nosotros es Dios. Y nos habla en Gálatas 5:22 del fruto del Espíritu Santo. Ahora, para poder dar un fruto hay un precio. Y el precio es muy alto. Es tener a Dios dentro de mí. Y para poder tener a Dios dentro de mí, necesito estar crucificado juntamente con Cristo. Necesito estar apartado de la fornicación, del adulterio, estimar todo como basura, estar totalmente separado del mundo. Ahora bien, si yo puedo dar mi vida, puedo apacentar, puedo llevar un fruto de vida y puedo llevar agua, no soy yo. No soy yo. Es Cristo. Si yo puedo dar, y el Espíritu Santo dentro de mí, si yo puedo dar talentos y negociar con los talentos, no soy yo, es Dios. Ahora, si yo soy una persona que me guarda el talento, si yo soy una persona que no amo, si yo soy una persona que no estoy dando un fruto al que viene con hambre, al que viene agobiado del sol, si no soy un árbol de sombra, si no soy en el huerto de Dios un árbol y una rama que esté dando fruto a todo el que viene con hambre y que siempre encuentre fruto, entonces, bendito hermano y bendita hermana, no estoy verdaderamente arrepentido. Soy un cristiano engañado. No tengo ante Dios un arrepentimiento genuino. Porque un arrepentimiento genuino, como lo dice aquí, es que yo le dé a Dios y que ponga a negociar ese perdón que me dio y esa oportunidad y que le dé el fruto que Él me está pidiendo para ser salvos. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre. Hoy no lo dicen así. Hoy dicen, tenemos a Dios por padre. Yo soy cristiano y los engañan. Porque recordemos que Abraham es llamado el padre de la fe. Y que de igual manera, Abraham en el Antiguo Testamento, Dios hizo un pacto con él, donde le dijo que si le era fiel, iba a sacar toda una descendencia de sus lomos como la arena del mar, que es el primer pueblo. Porque también la descendencia, como las estrellas, somos nosotros en el nuevo pacto. Pero la descendencia, como la arena del mar, son ellos. Y venían genealógicamente, y su padre, porque en el Antiguo Testamento se les llamaba padres a los de las generaciones antiguas. Como los que salieron del desierto, decían vuestros padres que estuvieron en el desierto. Ahora, bien, en el Nuevo Testamento cambia la situación. Ya Abraham ya no es padre de cualquiera, ni siquiera del primer pueblo, sino Abraham es padre de la fe, es padre de los que lo dejaron todo como Abraham cuando Dios se le presentó en tierra luz de los caldeos y a los 75 años de edad dejó parentela, dejó su vida, dejó riquezas, dejó todo para salir a servir a Dios. Esos son los hijos de Abraham. Por eso dice, ¿verdad? Arrepiéntanse y no digan dentro de ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y se lo voy a decir esto, bendito hermano y bendita hermana. Como ya le dije, Abraham fue padre del primer pueblo. Y sí, fíjese bien, Abraham con Sara tiene un hijo llamado Isaac, con la que era su esposa estéril. Isaac se casa con Rebeca y tiene dos hijos, uno llamado Jacob y otro llamado Esaú. Todo viene de Abraham. Esaú fue desechado y Jacob fue bendecido. Jacob tuvo 12 hijos, del cual los 12 patriarcas, del cual sale todo un pueblo como la arena del mar, de Abraham, de los lomos de Abraham. Pero fíjense bien, en este nuevo pacto que predicaba este varón al primer pueblo, dijo, ya no va a ser su padre Abraham. Dice, no diga que tenemos, porque yo les digo que Dios puede, y aquí está hablando del segundo pacto.
Es decir, levantar hijos de Abraham, aún de estas piedras. Ahora bien, yo soy hijo de Abraham, no era hijo de Abraham. Yo no era hijo de Abraham de la carne. Ahora, bíblicamente, ¿por qué se le llama el padre de la fe? ¿Y por qué hoy los cristianos, que no venimos de la descendencia de Abraham de carne, por qué hoy podemos tener a Abraham como padre? Porque la bendita palabra dice que así como Abraham, cuando Dios se le presentó, creyó y salió de toda una vida que tenía ajena a Dios, que no le servía de nada, idólatra, y que él creyó y salió sin saber a dónde iba y creyó en la promesa, que así todos los que fuéramos a creer, porque creer no es aceptar a Cristo en mi corazón y bautizarme, no, creer es salir de corazón del mundo, salir del mundo, tomar mi cruz. Esa es la verdadera fe, no de labios, no de labios. Entonces, los que hemos tomado nuestra cruz, los que hemos dejado ídolos, los que hemos dejado todo, parental y todo, por seguir a Cristo Jesús, estos somos los hijos. Hoy proféticamente somos, sí, fíjese, Dios es poderoso. Fíjese cómo está diciendo aquí, ¿verdad? Dios es poderoso, puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Ahora, ¿de qué piedras está hablando? Habían piedras ahí en el Jordán, ¿verdad? Simbólicamente. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo. ¿Sabe qué bendito que está profetizando, bendito hermano y bendita hermana? Que Cristo Jesús primeramente se le conoce como la piedra principal, la piedra angular, la piedra que vino a edificarnos, a los que creímos en Él. Ahora, una piedra representa un fundamento que se pone para empezar a edificar. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, la bendita palabra dice de los primeros seguidores, de los apóstoles, que primeramente fueron discípulos, la bendita palabra nos enseña que fueron piedras. A Pedro se le cambió el nombre y le dijo, ya no te vas a llamar Simón, sino te vas a llamar Pedro, que significa piedra, y sobre ti voy a edificar una iglesia. Entonces, ya está profetizando aquí Juan el Bautista de los apóstoles, que llevaron el evangelio a quienes, hermano, a los gentiles también, a los que no éramos pueblo de Dios. Y que hoy, vuelvo a repetir, a todos los que hemos creído en la locura de la cruz, a todos los que hemos dejado todo como Abraham, hoy nuestro padre es Abraham, pero yo no puedo decir como cristiano mi padre es Abraham de labios, sino por hechos. Entonces, es lo que está profetizando aquí, bendito hermano, ¿verdad? Porque les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Dice en el 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de todo árboles, o de todos los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se ha cortado y echado al fuego. Ahora, ya, ¿qué está? Fíjese bien, dijo primero, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ahora ya está hablando otra vez apocalípticamente, mire, y el hacha ya está puesta, el juicio ya está, ya viene el juicio. Donde en el huerto de Dios, el campo que nos dejó Cristo Jesús, todos los que se bautizaron, todos los que murieron, fue para dar un fruto. Y todo árbol que son los pecadores, son los que quieren servir a dos señores, porque para dar un fruto, ya le dije cuál es el precio. Ahora, los árboles representan el ministerio, hermano. Le estaba hablando a los fariseos aquí, a los sacerdotes. De igual manera, la palabra hoy es para nosotros. Porque el hacha, que es la siega, que son los ángeles, ya está puesta a la raíz, porque yo tengo la raíz que es Cristo Jesús, que me sustenta para dar un fruto, o tengo la raíz del diablo para no dar fruto, ¿verdad? Y me alimento de las cosas del mundo. A los árboles ya está puesta, ya sea bueno o nada. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, todo ser humano que no fue un instrumento para dar testimonio, para apacentar al rebaño, para hacer luz,
Todo ser humano que no me sirvió, que no creyó, se corta y se echa en el fuego, que es la perdición eterna. Bendito hermano y bendita hermana, ¿sí? Que es el lago de fuego, vuelvo a repetir, es la perdición eterna, el día del juicio es la ira venidera. Recordemos que en Apocalipsis dice la bendita palabra, que para los cobardes, los incrédulos, los abominables, los hechiceros, los idólatras, los fornicarios, los adúlteros, su parte y su lugar será el lago que arde con azufre y fuego, que es la segunda muerte. Así lo dice, que es la segunda muerte. Apocalipsis 21:8. Ahora, ¿cuál es la segunda muerte? Porque para que haya una segunda muerte, debe de haber. Para que haya $2, necesito primero tener $1. Ahora bien, Cristo Jesús vino, me quitó de la muerte y me dio la vida. Si yo me conservo vivo, y la vida es la integridad, la vida es la sujeción a Dios, si yo me conservo así, la vida es no contemplar al Espíritu Santo, ¿por qué voy a una segunda muerte si no tengo la primera? Ahora, si yo aquí peco, dice la bendita palabra, que el pecado paga un salario y es la muerte. Aquí, mientras yo esté. Ahora, si ya estoy muerto, entonces soy acreedor. Si viene Cristo y me haya muerto, soy acreedor para una segunda muerte, que es el lago de fuego. Está bien, entonces son los árboles que van a ser cortados si no dan fruto. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 13. Por lo pronto yo me despido con un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.